colombiano. De verdad que es muy lamentable ver ese espectáculo, de verdad fue un espectáculo pero circense, un circo. A la oposición, lo he dicho ya en varias oportunidades, le va a quedar muy difícil hacer esa réplica porque para mí la ministra de Justicia nos dejó en juego de hacer una buena réplica cuando manifestó: gracias a Dios ya no estamos al aire. Hoy en el Run Run Político, nuestro invitado es el senador Antonio Sabaraín Guevara, o como le dicen sus amigos, Toño Sabaraín. Senador, bienvenido al Run Run Político. Jean-Pierre, mil y mil gracias por estar aquí en el Run Run Político. Y bueno, aquí atento a tus preguntas. Por fin usted se dejó atrapar después de tantos meses persiguiéndolo. Gracias por recibirnos. No, ni más faltaba. Oiga, senador, usted es un permanente conversador de temas de ciudad, no solamente de temas de país, de los que también vamos a conversar en este Run Run Político, sino también de temas de ciudad, de temas de la ciudad de Barranquilla. Es la ciudad donde usted vive desde hace muchas décadas, donde usted estableció su familia, sin separarse del todo de su querido departamento del Magdalena y del municipio de Ciénaga. ¿Qué es lo que más le preocupa de Barranquilla en estos momentos? Yo creo que lo que más me preocupa de Barranquilla en estos momentos es lo que más le preocupa a los ciudadanos a pie, a la ciudadanía del común, el tema de la inseguridad que se vive en Barranquilla. Y yo quiero acotar que ese tema de la inseguridad que se vive hoy en Barranquilla no se le puede achacar, por decirlo de alguna manera, al alcalde de Barranquilla o al gobernador del Atlántico. La inseguridad que se vive hoy en Barranquilla, en el área metropolitana y en el departamento del Atlántico, para nadie debe ser un secreto que es producto de esa guerra por el espacio, por el territorio de los grupos de narcotraficantes que se pelean esos espacios y esas rutas que se mueven desde acá, desde la ciudad de Barranquilla y del departamento del Atlántico. Aquí hay una guerra territorial de un negocio que es un negocio que produce mucho dinero, que genera mucho dinero, y así como genera dinero, genera violencia. El negocio del narcotráfico es un negocio generador de violencia. Y la violencia que hoy estamos viviendo es producto de eso. No es que el comandante de la policía, que hoy, dicho sea de paso, debo hacer un reconocimiento a quien hoy nosotros tenemos como comandante de la metropolitana de Barranquilla, el general Urrego, es un general de los más capacitados que hay en este país, sobre todo en temas de inteligencia. Y esos temas que tienen que ver con narcotráfico y con estructuras criminales de esa naturaleza se tienen que abordar no con más unidades, con más policías o con más soldados, o con más efectivos, no, se tienen que abordar con inteligencia policial, inteligencia militar, y creo que hacia allá vamos y ese es el propósito, en este caso en particular, es mi impresión, del comandante de la metropolitana de Barranquilla. Yo conversé con él cuando se posesionó, me generó la mejor de las impresiones. He averiguado por sus calidades profesionales y es lo mejor que hay en este país. Y creo que va a sacar a Barranquilla y al Atlántico, al área metropolitana de Barranquilla, de esta difícil situación que estamos viviendo. Que dicho sea de paso, también se presenta en muchas ciudades del país. Hay ciudades del país donde por cada 100.000 habitantes se ha incrementado mucho más el número de extorsiones, el número de asesinatos, el número de crímenes. En fin, es un tema nacional, pero que Barranquilla, que era un remanso de paz, hoy pues se nota más. Creería que hay que darle un compás de espera al general Urrego, que estoy convencido que antes de junio 30 las cosas van a cambiar
de una manera diametral. Está trabajando en eso, ha trabajado en eso. Si usted mira las cifras, en el último mes hubo una pequeña reducción porcentualmente, confrontándolo con el mes de enero del año 2024, pero eso no alcanza a hacer lo que queremos hacer o a lo que se quiere llegar. Pero hay que atacar ese tema de narcotráfico. Dicho sea de paso, o sea, la oportunidad para decir, nosotros aquí no producimos una sola hoja de coca, ni un kilo de coca. Nosotros aquí lo que somos es víctimas de unas estructuras que transportan por todo el país una droga que llega a Barranquilla y que distribuyen aquí. En algunos casos el microtráfico se distribuye aquí en la ciudad y en el área metropolitana y en el resto de los municipios del departamento, y una droga que a la vez sale por los puertos de estas ciudades del Caribe. Creería que con inteligencia eso se puede resolver y tienen que buscar estrategias contundentes, tanto la Fiscalía como la Policía, como el Poder Judicial, a efectos de que se tomen medidas drásticas con estas personas que están poniendo en riesgo la seguridad de nuestro departamento y de nuestra región. Oiga, sorprende que todos los jefes de las estructuras criminales que están ordenando esta sangría en Barranquilla, esta matanza en Barranquilla, están en las cárceles del país, establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad, que no están al resorte, no son del resorte, no son de la competencia, del control ni del alcalde Alex Char ni del gobernador Eduardo Verano. ¿Qué está pasando en el sistema carcelario en Colombia? ¿Por qué las cárceles se han convertido prácticamente en call center, en universidades del delito en Colombia? Ese sistema carcelario en este país colapsó. El director del INPEC ordena una visita o una inspección de sorpresa en una cárcel de mediana o de alta seguridad y encuentran en la celda de uno de estos delincuentes 10 celulares, una SIM card, hasta dinero, y lo decomisan, se lo llevan y regresan también de sorpresa a las 72 horas y de pronto encuentran más celulares, más SIM card y más dinero. O sea, hay un tema de corrupción por algún lado y por otro lado de extorsión o de chantaje o de intimidación a esos miembros de esa guardia carcelaria. A esos tipos, a esos guardianes que son totalmente transparentes, honestos y que no transigen con el chantaje ni con la extorsión, le muestran la foto de su casa, la foto del hijo saliendo del colegio, la señora saliendo del supermercado, en fin, le hacen un terrorismo impresionante y las personas no tienen alternativa diferente. Hay veces que mirar hacia otro lado y pasa lo que está pasando. Creo que también ahí hay que hacer un trabajo importante desde esas cárceles, en el sentido de pronto de hacer como hacen en las cárceles de los Estados Unidos, sacarlos a que vean el sol 1 hora al día y que estén totalmente incomunicados y con cámaras y con todas esas herramientas que brinda la tecnología para que esos señores no sigan delinquiendo desde las cárceles. También hay un problema social, ¿no? Porque evidentemente la falta de oportunidades lleva a muchos muchachos de las barriadas populares de Barranquilla, de los municipios del Atlántico, como que a tener como referentes no al muchacho que estudió, no al muchacho que está trabajando y está sacando adelante su vida, sino al bandidito que tiene la moto, que tiene el celular de moda, los últimos tenis. Eso es lo que yo llamo la cultura del mafioso. O sea, hay muchos muchachos que de pronto no tienen esa formación o ese ejemplo en la casa del papá, de la mamá, del cariño, del afecto, de lo que es el verdadero núcleo familiar. Se dejan descrestar
por ese celular, por esos tenis, por esas cosas, por esa moto, y quieren ser entonces de pronto como el vecino y no como el papá, porque el papá siempre lo han visto que sale a trabajar a las 5 de la mañana y regresa a las 7 de la noche y no tiene ni esa moto, ni esos tenis, ni hay veces el carro. Entonces, pero eso también es producto de que no se les enseña y no se les muestra de verdad el esfuerzo que hacen esos padres para educar a sus hijos. Entonces cogen el camino más fácil. Eso también es un tema de cultura ciudadana que también hay que implementar, y en las administraciones distritales, municipales y departamentales se deben generar unos espacios para que eso se dé, para acabar con esa cultura mafiosa que quieren inculcarle a nuestras juventudes. Yo también hago un llamado, creo que la oportunidad para hacerle un llamado a las personas, a los barranquilleros de nacimiento y a los barranquilleros por adopción, como yo, en mi caso particular. Nosotros mismos no podemos estar dándole mala fama a nuestra ciudad. Nosotros no podemos estar pregonando, además, como con regocijo, regodeándonos de que Barranquilla se volvió una ciudad invivible. No, señor. Nosotros lo que tenemos que hacer, en el caso mío como dirigente, y lo tienen que hacer también los que quieren y aman a Barranquilla, es decir, tenemos este problema y tenemos que salir a resolver este problema y vamos a buscar los mecanismos para resolverlo y vamos a apoyar a nuestros gobernantes, al alcalde Char, al gobernador Verano y a los diferentes actores que de una u otra forma tienen que ver con resolver este problema para mostrarle lo que es Barranquilla y lo que es el Atlántico al resto del país y al resto del mundo. O sea, nosotros mismos no nos podemos echar agua sucia encima, pero lo que pasa es que nosotros, y es algo que siempre he expresado yo, el Caribe por naturaleza es antropófago. Entonces, nos queremos comer entre nosotros mismos. Y además, yo digo que la envidia aquí es silvestre, es la gasolina, el combustible de mucha gente. Entonces, hay una cierta de envidia por los éxitos de Verano, que ha sido 3 veces gobernador, por los éxitos de Alejandro Char, que ha sido 3 veces alcalde, pero no solo 3 veces alcalde, sino el mejor alcalde del país. Y entonces las viudas del poder quieren entonces darle una mala imagen a Barranquilla y creen que con eso le están haciendo mal a Alejandro Char o a Eduardo Verano. No, señor, no le están haciendo daño ni a Alejandro ni a Eduardo, le están haciendo daño a la ciudad y al departamento. Tienen que reconocer que tenemos unos buenos gobernantes, así lo han demostrado, no una ni dos, sino en esta tercera vez. Usted ha visto este año que pasó todas las ejecutorias de la administración de Alejandro Char, sin un peso del gobierno nacional, con recursos propios, con recursos de los barranquilleros, porque los barranquilleros creen en esta ciudad, porque apoyan a esta ciudad, porque pagan el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. O sea, entonces, por Dios, rodeemos al alcalde, rodeemos al gobernador y sigamos creciendo como ciudad y sigamos mostrándole al mundo qué es Barranquilla y hacia dónde va Barranquilla. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno nacional en este tema del aumento, del incremento en los principales indicadores de inseguridad y de violencia en las ciudades del país? Yo pienso que el gobierno nacional, su responsabilidad básicamente es que no ha combatido los cultivos ilícitos. Nosotros hoy estamos disparados exponencialmente en lo que tiene que ver con producción de coca, y al haber más producción de coca hay más oferta, y al haber más oferta pues es más fácil acceder a esas sustancias psicoactivas que pues se trasladan por diferentes carreteras. Hay dinero por montón, hay sobornos en todas esas carreteras y finalmente nos llegan esos productos acá. El gobierno nacional, la verdad es que la política contra el narcotráfico del gobierno nacional ha sido totalmente nula, y esa es la responsabilidad que le cabe al gobierno nacional. Si los cultivos ilícitos estuvieran reduciéndose, o se estuviera reduciendo esa producción de cocaína y de cultivos ilícitos, en este momento pues no estuviéramos aquí
esa guerra que hay aquí por el control territorial, porque esa guerra es producto de que hay muchos productos y que tienen la posibilidad de salir a comercializarlos tanto local como internacionalmente. Oiga, senador, han sucedido dos hechos que han puesto a Colombia en el foco del mundo y no precisamente por cosas buenas. La primera de ellas, el extraño trino del presidente a las 3 de la mañana, un trino pendenciero que acudía al viejo argumento de la dignidad para buscar apoyo en el país, nacionalismo, avivar el espíritu patriótico, pero enfrentándose a un tigre como Donald Trump que finalmente se impuso. Y después ese consejo de gobierno, consejo de ministros accidentado que todo el país vio en horario AAA, que incluso estuvo su rating por encima de los realities de televisión en prime time, en el horario estelar de la televisión. ¿Cómo califica usted estos dos hechos y cómo queda el gobierno parado ante la paz nacional y ante el mundo frente a estos dos hechos registrados en las dos últimas semanas? A ver, en lo que hace respecto o referencia a los trinos y a las declaraciones de Petro, con respecto a la manera como se estaban deportando a los ciudadanos colombianos, eso me parece una actitud totalmente irresponsable. Los temas que tienen que ver con relaciones internacionales, con la diplomacia, se deben manejar a través de las cancillerías de manera conjunta, y si no se está de acuerdo, pues se busca diplomáticamente la forma de llegar a un acuerdo. Pero el presidente de un país no puede poner un trino a las 3 de la mañana, lo que indica que estaba o tomando trago, podría ser, o desvelado, y se salió de casillas y quiso hacer un show. Al presidente nuestro le gusta eso, a él le gusta estar siempre en polémica, le gusta estar polarizando. Así ha sido toda su actividad política, ponerse en el ojo del huracán, buscar enemigos. Él siempre tiene que tener un adversario, porque si no tiene adversario no puede hacer la política, porque la política de él es la confrontación. Ese es su escenario natural. Pero lo que pasa es que una cosa es una confrontación interna, la confrontación aquí, ellos con la derecha, ellos, si Uribe no viviera, ellos no tuvieran con quién pelear, pero se buscarían con quién pelear, porque necesitan siempre una persona que les sirva de sparring. Pero tú no puedes buscar de sparring a presidente de los Estados Unidos. O sea, ningún país nuestro, ningún país latinoamericano puede estar buscando como sparring al presidente de los Estados Unidos, y menos si ese presidente se llama Donald Trump. O sea, eso no tiene ningún sentido. Eso es un acto, para mí, demencial. Esperemos que nos vaya bien. Se han hecho gestiones para que no se afecte lo que tiene que ver con ese comercio, intercambio comercial entre Colombia y los Estados Unidos. Lo cual, pues, en el momento en que se tome una medida drástica como la que anunció en ese momento el presidente de los Estados Unidos, desaparecemos nosotros de la faz de la tierra. No digo yo que vamos a desaparecer físicamente, pero sí vamos a desaparecer comercialmente, y obviamente se va a afectar la generación de empleo, se va a afectar la productividad, la economía, que trae unas consecuencias lamentables, que va a aumentar. Entonces sigue aumentando la inseguridad, sigue aumentando todo lo que estábamos hablando anteriormente, porque cuando la gente no tiene cómo comer, sale a delinquir. Y creo que esa fue una decisión desafortunada, por decirlo menos, de Petro. Además que eso lo corrobora también quienes nos salieron a apoyar. ¿Quiénes salieron a apoyar a Petro en medio de esa polémica? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. No, eso es un discurso trasnochado. No se han dado cuenta que ese modelo económico que ellos tienen aquí, que no lo quieren cambiar,
no funciona. O sea, en Cuba llegó ese modelo económico y dejaron a Cuba sin azúcar. En Argentina llegó ese modelo económico hasta ahora que llegó Milei y dejaron a Argentina sin carne. Y en Venezuela llegó ese modelo económico y dejaron a Venezuela sin petróleo. Venezuela en el año 2000, en el año 98, sí, en el año 98, presidente Pastrana, 98-2002, Venezuela producía alrededor de 3.500.000 barriles de petróleo al día, 3.500.000 barriles de petróleo al día, mientras Colombia producía alrededor de 700, 650. Hoy Venezuela está produciendo eso, 750, 800.000 barriles al día, y Colombia está produciendo, hay veces que ha llegado hasta 1 millón de barriles. Acabaron con una empresa como PDVSA, que era una empresa formidable, que generó mucha riqueza. Ellos se dedicaron a despilfarrar el dinero. Yo digo que Venezuela, imagínense, volviendo al tema del año 98-99, si miramos las cifras, si la memoria no me falla, en ese año 98-99 el barril de petróleo estaba cuando llegó Chávez en 19, 20 dólares. Y a los 2 años de estar Chávez, el petróleo estaba a más de 100 dólares. O sea, se incrementó en un 500%. Y con esa producción tan alta que tenían era para que con esos dineros hoy Venezuela fuera Suiza. Y Venezuela hoy es, la verdad, la letrina de Sudamérica. Yo creo que ese modelo fracasó. No han entendido que a la gente no hay que darle el pescado, a la gente hay que enseñarla a pescar. Entonces el tema de los subsidios es un tema que hace daño. Yo se lo expresé una vez en la Comisión Tercera del Senado de la República. Bolívar era presidente de la comisión y cuando empezaron a hablar de que le iban a dar 1 millón de pesos a las personas para que dejaran de matar, y yo le dije, y eran 100.000 personas, o sea, 100.000 millones de pesos al mes. 100.000 millones de pesos al mes es 1.200.000 millones de pesos al año. En 4 años son 4.800.000 millones de pesos. Yo le dije ahí, en una intervención, ahí está en los archivos de la Comisión Tercera del Senado, le dije, senador Bolívar, mire, ¿por qué no se buscan un mecanismo y con esa plata que le van a dar a una persona, si ustedes a una persona le van a dar 1 millón de pesos al mes, quiere decir que le van a dar 12 millones de pesos al año? Quiere decir que en 4 años le van a dar 48 millones de pesos. Si ustedes se consiguen montar unas cooperativas, 48 de 10 personas, por 10 serían 480 millones de pesos. Alrededor de 500 millones de pesos y crean unas microempresas y esa misma gente no va a recibir una plata regalada, sino que ahí mismo van a trabajar, pueden recibir su salario mínimo con todas las prestaciones sociales, pero además pueden ser unos generadores de empleo. Eso es lo que se llama hacer labor social, darle trabajo a la gente, brindarle a la gente las posibilidades de que acceda a un mejor vivir y a un mejor estar. Y me dijo Bolívar, Sabarén, he tomado atenta nota. Pasaron 2 años y no hicieron nada. Hoy Bolívar está hablando de eso. Y el otro día se lo recordé en un Twitter. Qué bueno que el senador Bolívar, así sea 2 años después, haya asimilado lo que en su momento le expresé. Y el problema de este gobierno, ya que hablamos de eso, es que en el gobierno no hay gerentes. No tenemos personas con capacidad gerencial, que sean generadores de empleo, que tengan, o sea, no saben leer un balance, no saben qué es un estado de pérdida y ganancias, no saben qué es un PIG. O sea, entonces es muy difícil sacar adelante el aparato burocrático o al aparato estatal que es elefantiásico, paquidérmico, si tú no tienes una capacidad gerencial, si tú no delegas.
Bueno, delegar es fácil. Si tú no sabes a quién le debes, a quién le tienes que delegar, o sea, uno tiene que saber a quién le delega para que desarrolle unas actividades y uno como gerente lo que hace es una supervisión y lo que en administración de empresas, yo que estudié administración de empresas, hay algo que se llama el ciclo de Deming, que es P, H, B, corta, A. Planear, hacer, verificar y actuar. Y eso es un ciclo. Entonces tú planeas, la gente tiene que hacer lo que ustedes planearon allá en una junta directiva, se hace, luego se verifica para ver si efectivamente se ha realizado o se ha llevado a cabo lo que planearon, y si no, entonces actúas. Y si es con el ciclo, pero no pones en práctica nada, nada que tenga que ver con temas académicos, sino ellos van ahí haciendo camino al andar y es muy difícil en el Estado desarrollar políticas si no hay planeación. ¿Qué tan preocupado lo dejó a usted el Consejo de Ministros, que algunos lo compararon con un reality de televisión? Ahora que está de moda un reality de la casa de los famosos, acá decían que era la casa de los babosos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo lo vio? De verdad que fue muy lamentable. Yo como congresista, como legislador, como colombiano, de verdad que es muy lamentable ver ese espectáculo, que de verdad fue un espectáculo pero circense. O sea, eso fue un circo. A la oposición, lo he dicho ya en varias oportunidades, le va a quedar muy difícil hacer esa réplica porque para mí la ministra de Justicia nos dejó sin juego de hacer una buena réplica cuando manifestó: gracias a Dios ya no estamos al aire, cuando ella empezó a hablar y no sabía que sí estaba al aire. O sea, la ministra de Justicia con esas palabras lo que dijo: esto ha sido un desastre. O sea, eso fue un desastre, eso fue desastroso. Esas acusaciones y esas recriminaciones y esa doble moral de la ministra Susana Mohamed, de la vicepresidenta Francia Márquez, de Alexander López, atacando a Armando Benedetti. Hombre, para nadie es un secreto que ese Consejo de Ministros se dio porque Armando Benedetti estuvo en la campaña de Petro. Si Armando Benedetti no hubiera llegado a la campaña de Petro, ellos no hubieran estado en ese Consejo de Ministros porque Petro no hubiera sido presidente. Entonces, en la campaña lo abrazaban y lo cargaban y lo besaban y eran los mejores amigos. La doble moral. O sea, moral, el de la Mata de Mora. Entonces, yo creo que el silencio de Benedetti fue un silencio demoledor, porque te vio que no musitó sílaba alguna. Entonces, yo creo que ahí salieron los que pensaron hacerle daño en ese momento a Benedetti, terminaron fue haciéndose daño a ellos mismos y peor aún, haciéndole daño al gobierno y haciéndole daño a Petro. El partido Cambio Radical es uno de los partidos que desde el principio se declaró en oposición y ha sido consecuente con esa declaratoria en el sentido de adelantar debates de control político, mociones de censura, pronunciamientos por parte de los congresistas. Usted es uno de los congresistas que más se pronuncia a través de sus redes sociales sobre la situación del país. ¿Cómo manejar ahora que uno de sus compañeros en el Senado, el senador Temístocles Ortega, haya revelado públicamente lo que todo el mundo pues ya sabía, que había votado por el presidente Petro y que es amigo cercano del presidente Petro y que no va a dedicarse a hacer una oposición tan férrea como la que hace el partido Cambio Radical? O en el mejor de los casos, va a tratar de tender puentes para que Cambio Radical se acerque al gobierno. ¿Usted cree que faltando un año y medio Vargas Lleras se va a reconciliar con Petro? No, eso no existe la menor posibilidad. A ver, yo quiero hacer algunas precisiones muy puntuales. Uno, nosotros inicialmente oficiamos a
la Registraduría Nacional del Estado Civil que nosotros éramos un partido independiente. A los 6 meses, porque el estatuto de oposición regla que uno tiene 1 año para cambiar de posición y por una sola vez. O sea, entonces, como a los 6 meses nosotros hicimos una convención del partido en Cartagena, ya viendo que era lo que se venía, el partido tomó la decisión de declararse en oposición. Lo segundo, el senador Ortega, quien fue nuestro compañero en el periodo 2018-2022, en ese año 2018, en primera vuelta, acompañó a Germán Vargas. Germán Vargas no pasó a segunda vuelta y el senador Ortega acompañó a Petro en el 2018 en segunda vuelta. Luego el senador Ortega no es elegido senador dentro de esa lista de Cambio Radical. Germán Vargas no era candidato a la presidencia y el senador Ortega acompañó tanto en la primera como en la segunda vuelta al presidente Petro. Él lo escuché en unas declaraciones donde decía que él iba a tratar de buscar mecanismos para lograr unos consensos y él está en todo su derecho. Él ha votado por Petro. Sé, lo que pasa es que no lo confiesa y yo no puedo jurarle sobre una Biblia que eso es así porque él a mí no me lo ha dicho. Pero yo percibo, yo colijo, yo noto, advierto que el senador Ortega está arrepentido de haber votado por Petro. Porque lo que ha hecho el gobierno de Petro no va en línea con el pensamiento del senador Ortega. Lo que pasa es que hay personas a las que les queda muy difícil reconocer que se equivocaron. Yo creo que el senador Ortega está arrepentido, creo yo, no me lo ha dicho. Y él tiene que salir a los medios de comunicación pues a defender su voto. Pero creo que no va a haber dificultades con él al interior de la bancada. Adicionalmente porque el senador Ortega es un hombre decente, un caballero. Siempre cuando estuvimos como compañeros de bancada se sometía al veredicto de la bancada. Y habló ahí, pero eso es para ponerle picante, porque el senador Ortega es un hombre con un sentido del humor fino. Para ponerle picante dice que podía acudir a la objeción de conciencia. Dice, no, eso no va para ninguna parte. El senador Ortega votará, y hoy se lo digo aquí, y mañana lo podremos corroborar de acuerdo a cómo lo indique la bancada. Pero obviamente, dentro de su filosofía política, llevará algunas propuestas que si nosotros las vemos que son viables, que le sirven al país, que beneficien al país, podemos decir, hombre, Temístocles tiene razón, vamos a acompañarte en esto. Y lo acompañamos, porque aquí no se trata de no apoyar las cosas por no apoyarlas. Pues las cosas que hacen bien al país hay que apoyarlas, y las cosas que no le sirven al país, a esas cosas hay que oponerse. Entonces, no va a haber ninguna dificultad al interior del partido, y sé que eso se va a manejar bien, que obviamente, por obvias razones, nosotros hubiéramos querido que de pronto que el senador Ortega se hubiera apartado y que llegara César Lorudí, pues obviamente compañero de bancada también del Departamento del Atlántico, un hombre brillante, usted lo conoce, inteligente, estudioso, disciplinado, acucioso, que iba a hacer con absoluta seguridad un buen papel en la comisión, tan bueno o de pronto hasta mejor que el que puede hacer el senador Ortega en la comisión primera. Pero bueno, en el orden de la lista venía el senador Ortega, y pues el senador Ortega asumió esa responsabilidad como miembro de la bancada del partido Cambio Radical y como miembro de la comisión primera del Senado de la República en representación del partido Cambio Radical. Senador Sabaraín, dicen en política que en el Congreso de la República la dinámica es, el primer año es del gobierno, le aprobamos al gobierno como una forma de darle una muestra de buena voluntad, de decir aquí hay un Congreso listo para trabajar con usted. El segundo año ya las cosas cambian y hay un toque-toque entre el gobierno y el Congreso de la República. El tercer año es del Congreso y el cuarto año no es de nadie.
estamos a punto de entrar en ese cuarto año y los acuerdos políticos entre las bancadas del Congreso indican que el próximo presidente de la Cámara sería un miembro del partido Cambio Radical. Lo que hace dudar a la gente es cómo un miembro del partido Cambio Radical, que es un partido de oposición, va a llegar a la Cámara de Representantes, que ha sido fiel aliada del presidente Petro y que ha tenido durante este periodo 3 presidentes que le han jugado a Petro hasta más no poder. Han sido prácticamente una extensión del gobierno en el recinto de la Cámara de Representantes. ¿Será que sí se respetan esos acuerdos o esto termina reventado y cada uno se va por su lado? A ver, te tengo que responder con absoluta claridad. Yo no recuerdo, yo fui compromisario, pero no recuerdo a quién le corresponde el cuarto año la presidencia de la Cámara. Pero creería que no es al partido Cambio Radical, porque a los partidos que se declararon en independencia, como lo hicimos nosotros al momento de firmar ese acuerdo de compromisarios, a ninguno, si mal no recuerdo, le tocaba presidencia de corporación. Vicepresidencia, presidencia de comisiones, pero no presidencia de corporación. Lo que sí tengo claro es que en este cuarto año la presidencia del Senado le corresponde al Partido Liberal. Y los partidos vamos a honrar ese compromiso. Creería yo que el próximo presidente del Senado, si todo se da como está previsto, va a ser el doctor Lidio García Turbay, que ya fue presidente del Senado, quien hizo una buena labor como presidente del Senado y que es un hombre que sabe manejar esas relaciones con el gobierno, pero que además tiene, por decirlo de alguna manera, el talante ese que ha mostrado el senador Cepeda. Él es un hombre que hace respetar a la corporación y que le manda al gobierno mensajes de que ustedes están allá y nosotros estamos acá. Ustedes son un poder y nosotros somos otro poder. Y eso debe ser así. Y le voy a decir algo. Hoy, y eso es un reconocimiento que yo debo hacer como miembro del Poder Legislativo, hoy nosotros no estamos en una situación más compleja de la que podríamos estar por esa independencia que ha mostrado el Poder Judicial. O sea, las altas cortes, desde que arrancó el gobierno de Petro, han mostrado independencia total, han hecho unos pronunciamientos fuertes y eso genera, esos pronunciamientos le mandan un mensaje al otro poder que le hace control al Ejecutivo, que es el Legislativo. Entonces, el Legislativo se ha sintonizado con el Poder Judicial y entonces ahí hay ese contrapeso que hay que hacerle al Poder Ejecutivo, que tiene un poder casi que omnímodo. Entonces, creería yo que con Lidio ahí en la presidencia del Senado vamos a seguir manejando nuestra independencia y haciendo lo que se debe hacer desde el Congreso de la República, aprobando lo que beneficia al país, lo que beneficia a los ciudadanos, lo que beneficie a todas las personas de nuestra patria y negando lo que haga daño. El Senado de la República ha sido una especie de dique de contención dentro del Legislativo. La Cámara ha sido más complaciente y ha jugado más con el gobierno. ¿Qué siente usted que puede modificar, cambiar la entrada de estos 2 nuevos senadores? Me refiero al caso que ya habíamos tocado de Temístocles Ortega en el partido Cambio Radical y en la Alianza Verde me refiero a Leonfredy Muñoz, que es mucho más cercano a Petro. A veces en el Senado las iniciativas se han quedado por 1 o 2 votos. ¿Usted cree que esto va a tener algún peso en este último año? ¿Y cómo va a jugar también el Partido Liberal, dado el llamado que hizo el expresidente César Gaviria para declararse en partido de oposición o de independiente? Yo creería que en el caso de Leonfredy, pues Leonfredy ha sido un hombre muy cercano al gobierno y va a copiarle 100% al gobierno, lo cual no ocurría con el senador de la calle, que en algunas cosas lo acompañaba y en otras no. En el caso de Temístocles,
ahí sí no hay nada que hacer. O sea, ese voto seguirá siendo de Cambio Radical, no porque Temístocles esté hipotecado a Cambio Radical, sino porque Cambio Radical, las decisiones trascendentales que hay que tomar son decisiones que se toman en bancada y se vota en bancada, y entonces no hay manera de no acompañar a la bancada con ese voto. Entonces, ¿por qué? Porque el que no la acompaña se somete a que puede quedarse sancionado por el partido sin voz y sin voto. Entonces, es complejo porque ya un senador que no tiene ni voz ni voto, ¿a qué va? O sea, Temístocles es un hombre que le gusta el debate, la controversia, expresarse, lanzar sus opiniones, no se va a exponer a eso. Entonces yo creería que sí, hay un voto que va a ser de pronto falta en algunos casos, pero no, las votaciones en Senado, fíjese usted, cuando ganó el senador Name la presidencia del Senado, la ganó como por 8 o 10 votos. Siempre hay diferencias, obviamente que ha habido diferencias muy reñidas, como dice usted, de 1 o 2 votos, pero generalmente son 5 o 6 votos que hay unas mayorías consolidadas ahí. O por decirlo de otra manera, cuando el gobierno hace mayoría, es una mayoría muy precaria. No creo que eso afecte en nada, pero sí, la verdad es que era mejor tener a De la Calle, era un hombre más sensato, prudente, pues que votaba de acuerdo a lo que le ordenaba su conciencia, su manera de pensar. León Freddy, quien fue un gran representante, hoy llega al Senado de la República y será compañero nuestro, es un hombre más de partido y de ese pensamiento progresista o izquierdista, como se le quiera llamar, y va a estar siempre muy alineado con el querer y el sentir del gobierno. ¿Le ve posibilidades al gobierno de poner presidente en el 2026? Ninguna. No hay ninguna posibilidad. Es más, cualquier candidato que reciba la bendición de Petro está muerto. O sea, sería el abrazo del oso. Sería el abrazo del oso, o sea, liquidado. O sea, eso no hay ninguna posibilidad. ¿Y no ve a la centroderecha muy atomizada en estos momentos? Sí, por supuesto, porque cada quien ha empezado a recorrer o a transitar un camino para ir ganándose unos espacios y para marcar en unas encuestas, porque finalmente lo que se va a hacer, pensaría yo, es una consulta para escoger un candidato único. O sea, a eso vamos a llegar, porque nadie se va a someter al resultado de encuestas, porque la gente es así. Entonces, si la encuesta no la hacen ellos no creen en las encuestas. Entonces, aquí lo que hay que hacer en su momento es una consulta, y en esa consulta se tomará la decisión de quiénes son los candidatos nuestros a presidencia, a vicepresidencia. Hay que trazar unas reglas del juego que sean claras, y en ese evento pues nosotros tomaremos a conciencia la mejor decisión para este país. Bueno, regresando al tema de la política a nivel del Congreso de la República, ya prácticamente arranca el último año del Congreso de la República, el último año de este periodo. Usted ha estado 2 periodos en el Senado de la República. Mucho se habla aquí en los mentideros políticos de Barranquilla y en los corrillos políticos del Caribe de si el senador Toño Sabaraín volverá a aspirar, si no va a volver a aspirar. Nosotros en el Run Run político también mencionamos en un momento determinado la opción que tenía su hijo de ir al Congreso de la República como candidato. Finalmente ya tomó la determinación si va a regresar. A ver, yo eso lo he venido meditando y conversando con mi familia, por supuesto, en primera instancia, con los jefes del partido, en este caso con Germán Vargas, con don Fuad Char, lo he socializado también con mis amigos, mis bases,
Y hoy, por el panorama que hay, yo aspiraré a la reelección. Pero usted sabe que la política es muy dinámica. Eso no es una frase de cajón, Sí. es muy dinámico. Y yo a estas alturas del partido estoy ocupado para ser derrotado. Si tengo las garantías que veo que tengo hoy para repetir y para sacar inclusive una mejor votación que la que saqué en el 2022, pues repito, si veo que no hay esas garantías, pues miraremos a ver y entonces alguna persona, miembro de nuestro movimiento, pues irá al Congreso de la República, al Senado o a la Cámara. Obviamente le tocaría ir en otro partido, porque si yo no tengo las garantías para ir en Cambio Radical, menos la va a tener una persona que yo lleve en el partido. Entonces, yo me siento hoy con garantías. Y mientras tenga las garantías, seguiré en Cambio Radical. Además, me siento cómodo. Tenemos un gran líder, tanto nacional, que es Germán Vargas Lleras, como regional, que es Don Fuad. El alcalde de Barranquilla, pues no participa en política, no puede participar en política, pero ha sido a través de la historia uno de los grandes dirigentes del Partido Cambio Radical. Pues entonces, con todos tengo las mejores relaciones y son personas que han demostrado a través de la historia ejecutorias y éxitos y son personas diferentes conmigo. Yo me siento cómodo ahí, sí, y hoy me siento con garantías para ir al debate en el Partido Cambio Radical. Pero como le digo, la política es muy dinámica, hay veces que las aguas indican que la corriente no va a llevarlo a uno a un puerto feliz, y entonces uno tiene que tener los ojos abiertos y los oídos despiertos para no fracasar. Usted mencionó hace poco a el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, y quien ha sido, digamos que un permanente opinador sobre el acontecer en el país. De hecho, tiene una columna en el diario más importante del país, hace foros muy frecuentemente con los congresistas de la bancada de Cambio Radical, se pronuncia mucho en redes sociales sobre la situación del país. Algunos dicen que Vargas va a ser candidato a la presidencia de la República, y el movimiento que hizo el senador David Luna Sánchez de renunciar al partido Cambio Radical era como un poco interpretando: si Vargas salía a la presidencia, obviamente tenía el aval de Cambio Radical. ¿Usted cree que Vargas aspirará finalmente a la presidencia de la República para las elecciones del 2026? Bueno, yo lo que colijo es que él está haciendo un ejercicio para ello. Creo que le está yendo bien. Ha venido subiendo en las encuestas que se empezaron a hacer desde hace 6, 7 meses. Cada vez que sale una encuesta, Vargas sube algo. Yo creo que la gente en este país, si se dedicara un minuto a analizar la situación del país y a ver quién es la persona que puede rescatar a este país del abismo para el que vamos, esa persona es Germán Vargas. No porque sea el jefe de nuestra colectividad, ni porque sea una persona de nuestros afectos, ni mucho menos. Es la realidad, hay que ser pragmático. Germán Vargas es un estadista. Germán Vargas es un hombre que ha demostrado a través de la historia que es un hombre de ejecutoria, es un ejecutor. Germán Vargas ha sido ministro del Interior, ministro de Justicia, ministro de Vivienda, vicepresidente de la República, y por todas partes donde ha transitado ha dejado huella. ¿Qué le achacan a Germán Vargas? Que es mal geniado, que es de mal carácter, que es, hay veces, desobligante. Pero nosotros en este momento, apreciado Jean-Pierre, no estamos buscando un Cantinflas, ni un Charles Chaplin, ni una reina de belleza. Nosotros estamos buscando es a alguien que
que tenga el carácter que tenga las maneras que tenga, y que tenga las formas que tenga, que rescate a este país. Y ahí está, o sea, ahí está, lo tienen ahí, o sea, es un estadista, o sea, nosotros no podemos darnos el lujo de desperdiciar la posibilidad de que Germán Vargas Lleras rija los destinos de este país. Así como el país también desperdició la posibilidad de que en el siglo pasado un hombre como Álvaro Gómez Hurtado rigiera los destinos de este país. O sea, nosotros no podemos dar ese lujo. Estamos en una situación muy compleja y yo creo que el país tiene que entrar a reflexionar y a darse cuenta de que Germán Vargas Lleras nos puede sacar de esa gran crisis. El resto, hay unos remedos de candidatos ahí que tienen aspiraciones, pero que no tienen fundamento. O sea, yo el otro día tuiteé y fue bastante acogido el tuite. Raimundo aspira a la presidencia. Punto. Raimundo y todo el mundo. O sea, todo el mundo está aspirando a la presidencia. O sea, es como si fuéramos, hey, yo quiero inscribirme aquí en este equipo para jugar fútbol. Cuando uno está de 15, de 14, de 13, de 12, de 11 años, que todo el mundo cree que jugar fútbol es patear un balón. No, o sea, no. Todo el mundo se le pasa por la cabeza ser presidente, sin arrogancia, sin vanidades, con humildad, le digo. Antonio Sabarín tiene más calidades y más conocimientos que la mitad de las personas que están aspirando a la presidencia de la República. Pero yo soy consciente de que yo no tengo las capacidades hoy para ser presidente de la República. No es fácil dirigir un país, no es fácil. Pero bueno, hay gente que es irresponsable, y todo el mundo aquí en este país, sobre todo la gente del interior del país, son muy dados a eso. Aquí un amigo decía en alguna oportunidad, todos los cachacos creen que pueden ser presidentes de la República. O sea, es un tema complejo. Oiga, senador Toño Sabarín, ha sido un placer tenerlo aquí en el Run Run Político y espero que no se nos pierda para una próxima tertulia para hablar y para compartir y analizar la política con usted, que es un lector muy preciso de los hechos políticos, además que los habla sin tapujos ni mordaza, como nos gusta abordarlos aquí en el Run Run Político. El placer ha sido mío, Jean-Pierre. De verdad que muy complacido. Contigo siempre se conversa muy amenamente sobre todos estos temas que tienen que ver con el Run Run Político. Muchas gracias también a este equipo de colaboradores que han estado aquí acompañándonos y un saludo muy especial y fraterno a toda la audiencia. Así es, porque es que el Run Run Político no solamente es el calvo que habla, también hay un equipo que está detrás del Run Run Político trabajando y equipo joven además que nos ayuda a revitalizarnos todos los días. Gracias por estar en esta entrevista y si llegó hasta este punto, gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.